Bueno, buenas noches desde Argentina, buenas tardes será desde los otros lugares de América Latina. Es un gusto estar con ustedes en nuestra última reunión, después de estos encuentros tan ricos, tan fructíferos, y de los cuales nos agrada mucho que hayan participado. Hoy vamos a presentar a Rogerio, que es el último que cierra estas 4 clases, Rogerio Lerner. El doctor Rogerio Lerner es profesor asociado del Instituto de Psicología y profesor subsidiario del Departamento de Psiquiatría de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Pablo. Es miembro de la Sociedad Brasileña de Psicoanálisis de San Pablo, también es miembro del Comité Científico del Centro de Ciencias para la Infancia, ex miembro del Comité Científico de FEPAL, miembro del Comité Científico de IPA, investigador principal del Centro Brasileño de Desarrollo de la Primera Infancia, copresidente del Programa de Formación en Investigación de la IPA y de la Conferencia de Investigación Psicoanalítica Joseph Sackler. Ha recibido algunos premios: Premio Comunidad y Cultura de FEPAL en el año 2012, tercer lugar en el Premio César Hades del Consejo Federal de Psicología en el año 2013, Premio de la IPA en el 2019 por su contribución excepcional para la investigación psicoanalítica. Y hoy su clase es sobre evidencias de eficacia de psicoanálisis y su articulación con los hallazgos neurocientíficos contemporáneos. Al igual que las clases anteriores, al comienzo Rogerio va a hacer una parte expositiva y luego, cuando él decide el momento en que termina la parte expositiva, puede comenzar la participación levantando la mano o bien por el chat, a cargo del cual estará Graciela. Bueno, Rogerio, te escuchamos. Buenas noches a todos y todas. Estoy muy contento de ver a tantas personas conectadas en nuestro último encuentro. Eso es sin duda una señal de que todo esto les despierta mucho interés. Y espero, claro, que podamos conversar sobre los temas que quiero tratar y ojalá pueda transmitir todo lo que me gustaría transmitir. Voy a empezar compartiendo mi pantalla. Espero que esto funcione. ¿Están viendo ya un texto, cierto? Sí. Muy bien. Excelente. Voy a leer de forma pausada y voy a ir saltando algunas partes, claro, porque es un texto bastante largo. Es un artículo que será publicado en la Revista Brasileña de Psicoanálisis, para artículo que escribí justamente por invitación para publicar en esta revista. La primera pregunta que busco responder en este texto es: ¿qué hace con que el conocimiento y las formas de conocer específicos del psicoanálisis sirvan para contribuir con ciencias tan diferentes entre sí? Bueno, lo que voy a presentar es un trabajo en construcción. En algunos momentos deriva de la interlocución con autores que desarrollaron algunos aspectos referentes al tema. Algunas de las ideas están mejor fundamentadas porque forman parte de mi programa de investigación en la Universidad de San Pablo hace algunos años. Sin embargo, otras son más incipientes y fueron incorporados recientemente. En el caso es que les parezca que tiene sentido, espero que esta discusión entonces derivada del trabajo nos ayude a su desarrollo. Uno de los argumentos es que el desarrollados es que la articulación entre conocimientos científicos anteriores y el psicoanálisis y los que derivan de los procesos específicos de su método, que siguen siendo especificados en su o influenciados por
primeros conforman un conjunto de conocimientos y por lo tanto son eficientes para tratar cuestiones que son de campos diversos de esta experiencia. ¿Cómo puedo entonces enunciar un conjunto de conocimientos y formas de conocer del psicoanálisis que considero central para la experiencia humana? Bueno, sugiero que el psicoanálisis que trata el conocimiento dinámico para las emociones en procesos de diferentes grados de extensión representacional y lingüísticos y su influencia para la calidad de la transformaciones de experiencias intrapsíquicas e intersubjetivas, involucrando necesidades corporales vinculares desde el inicio de la vida. Diferentes historias muestran a Freud como un neurocientífico sumamente vigoroso, metodológicamente hablando. Trabajó con Van Brunt en una época con muchas discusiones y avances que en ambos, en colaboración con exalumnos, hicieron sobre el conocimiento del sistema nervioso. Mark Solms hace 20 años hizo una curaduría de los escritos neurocientíficos de Freud, cuyo conjunto ya será lanzado en breve, junto con la revisión de la edición estándar de su obra. Citando a Mark Solms, durante 23 años, entre 1877 y 1900, Freud publicó más de 200 títulos neurocientíficos, incluyendo 40 artículos originales, 6 monografías substanciales. Sin embargo, una edición completa de las obras, muchas de las cuales son difíciles de obtener, incluso en el original alemán, nunca fue compilada. Solamente 10 aparecen en traducción para el inglés, menos incluso en las principales lenguas, en los mayores idiomas. Solms hizo un trabajo de rastreo de los artículos y monografías que no fueron traducidos al inglés. No fueron enlistados en la edición estándar, tampoco explotados a la luz del conocimiento que se acumuló en psicoanálisis y en neurociencias. En los próximos párrafos voy a basarme solo en algunos elementos existentes de resultados preliminares de este trabajo. Experimentos de Freud estuvieron entre los pioneros. Una migración filogenética a lo largo de eras de células nerviosas ancestrales primitivas existentes de forma transformada en individuos contemporáneos en una especie de pez. Se nota como la fijación en formas primitivas en coexistencia con otras evolucionadas, un principio constante en la obra de Freud, y a partir de eso, en el psicoanálisis se puede rastrear los inicios de su trabajo científico. Otros experimentos de 1884 aportan pruebas de la unidad morfológica y fisiológica entre el núcleo y el axón de la célula, que pasó a denominarse 7 años después neurona por Cajal y von Dyer y Hartz, que acuñaron el término cromosoma. En aquella época, claro, había dudas de si eran células distintas que trabajaban de forma conjunta o si había una unidad tanto en su anatomía como en sus diferentes funciones. La noción de sinapsis, bautizada por Sherrington en 1906, también se insinuaba incipientemente en trabajos experimentales de Freud, lo que contribuyó para complementar la teoría moderna de neurona, que ha sido, claro, reconocido en los trabajos sobre historia por estudiosos que no son psicoanalistas. Freud también tuvo éxito en la creación de nuevas técnicas experimentales. Si no fue el primero, bueno, fue uno de los primeros a teñir tejidos nerviosos para distinguirlos en 1884. Faldini, que es un gran amigo mío, que hizo un doctorado en neurofisiología en la Universidad de Leuven,
debe tener familiaridad en relación a cómo es estudiar tejidos nerviosos, especialmente cuando son pequeños, frágiles, difíciles de acceder. También Freud describió una nueva técnica que le permitía observar el funcionamiento interno de las células nerviosas vivas del cangrejo de río, ya que no estaba satisfecho con la técnica estándar de observación de células muertas en el microscopio. Y a continuación o luego cartografió meticulosamente tejidos hasta entonces indiscriminados de dos partes pequeñas del tronco encefálico, que es la estructura que viene de la médula y entra al cráneo y es como si fuera la cola del brócoli, de una coliflor, imagínense, ese es el tronco cerebral y ahí viene la ramificación neuronal. Por lo tanto, la historia de este descubrimiento es muy interesante. Freud avanzó desde la médula espinal hasta el cerebro, de la médula hacia arriba, hacia el cerebro, y también de la célula nerviosa individual hacia grupos o constelaciones de células. Al mismo tiempo pasó del sistema nervioso animal al humano. En esos estudios, Freud demostró las conexiones entre la parte posterior de la columna vertebral y el cerebelo, trazando la terminación y las conexiones del nervio acústico en la médula. En conjunto fueron contribuciones muy valiosas a la neuroanatomía básica. Formuló la teoría de que los núcleos de los nervios craneales sensoriales son homólogos a las raíces nerviosas posteriores a la médula. De esta forma, antes esa área era caótica, opaca, y cuando se considera desde el punto de vista de su obra posterior, la metodología del trabajo sobre el tronco encefálico humano fue muy interesante. En vez de mapear o cartografiar directamente las masas de vías fibrosas, estudió patrones más sencillos que pueden observarse más fácilmente en el cerebro fetal e infantil. Entonces, él trazó desarrollos posteriores en individuos cada vez más maduros. También el punto de vista genético, el desarrollo es fundamental y el enfoque evolutivo nuevamente visible en el concepto de los trabajos de Freud. Voy a saltarme esta parte. Y voy a leer lo que empieza diciendo que la idea de que el sistema nervioso opera funcionalmente con representaciones frente al mecanismo de Maynard, que fue profesor de Freud y que tenía una gran reputación en su época, cuya teoría, la trajo abajo Freud con sus teorías sobre el cerebro. El uso de las corteza que contiene representaciones que son una recreación del cerebro. Yo les demuestro que Freud entendía muchísimo el cerebro, mucho más de lo que los psicoanalistas conocen. Él sabía que la córtex tiene representaciones que son una recreación en el cerebro del conjunto de estímulos procedentes de todo el cuerpo derivados de la multiplicidad de vida, o sea, de experiencias implicadas. Me salto este párrafo, que es una cita directa de Freud, y voy a leer esta parte. La afirmación es una de las que permiten a la neurociencia considerar hoy que incluso la percepción es una reconstrucción. Y no es por gusto que más tarde en la obra de Freud el concepto de Knight-Price-Likar o a posteriori se articule hoy en día con neurociencia a partir de la idea de la reconsolidación de las memorias. En estos trabajos, Freud formula que las vivencias de los pacientes transforman los procesos neuroanatomofisiológicos a lo largo del desarrollo, provocando marcas némicas de diferentes registros con consecuencias para el funcionamiento psíquico.
se describe claramente, sin una propuesta de nombrar al concepto, el principio de la homeostasis en la regulamentación de la electrificación de las neuronas. Ese concepto solo fue nombrado por Walter Cannon en 1932. Freud también sentó las bases para concebir que, como resultado de la disposición de las neuronas, los afectos, los recuerdos y las representaciones pueden asociarse y disociarse de forma fluida, dinámica y variable, una de las connotaciones que utilizó para la noción de transferencia en 1900. Salto en la cita. Y esta parte vale la pena sin duda mencionar el papel de las evidencias respecto a las diferentes articulaciones entre fenómenos universales y sucesos singulares. Ha cambiado a lo largo de mi transición de neurocientífico a clínico y luego a psicoanalista. Mucho ya se ha publicado sobre eso, pero retomar el asunto puede arrojar algo de luz. En sus primeros trabajos neurocientíficos, Freud buscaba pruebas del funcionamientos orgánicos universales y sus expresiones en los animales inicialmente y en los seres humanos después. Cualquier diferencia respecto a lo universal, o sea, la singularidad, se consideraba una anomalía o una enfermedad hasta que se articulaba en la continuidad de la investigación con el extenso plan de las ocurrencias universales de la especie. Un ejemplo de ello es el del empeño de Freud para resolver una duda de la ciencia de la época. No se sabía dónde estaban los testículos de la anguila, lo que dificultaba entender su reproducción, disecando más de 400 ejemplares en una región cuyo tejido podía ser promisorio, afirmó que no estabas muy seguro de lo que había encontrado, y sabemos que fue el primer anatomista en dar evidencia de la intersexualidad de esta especie. Los últimos trabajos neurocientíficos de Freud, sin embargo, permiten prever que los procesos neurológicos universales adquieren, a través de la experiencia de los individuos, cierto grado de especificación que se manifiesta como singularidades de la expresión de sus funciones, que serían principalmente las emociones, la memoria, el pensamiento, el comportamiento y el lenguaje. Por lo tanto, se trata de una combinación de un todo complejo que se manifiesta en el ámbito universal y en lo singular de forma simultánea. Lo singular se considera ahora una consecuencia de lo universal y ya no más una anomalía o patología. Tal vez Alejandro tal vez recuerde haber hecho una pregunta que tiene que ver con esta situación, con este asunto, cuando dio su clase. Al pasar para la práctica clínica, Freud siguió buscando pruebas de la expresión de fenómenos universales y formas singulares de sus funciones. Sin embargo, al principio, en su práctica clínica, prevalecía una visión patológica de las manifestaciones singulares, justamente por las condiciones de los pacientes. Un ejemplo de ello es la sexualidad infantil en el contexto de la teoría de la seducción. Freud es claro al afirmar que consideraba que la histeria y la neurosis obsesiva eran el resultado de un acontecimiento singular, la precocidad de la experiencia sexual en relación al plano universal del desarrollo humano, que solo se desencadenaría en la pubertad. La teoría de la seducción fue abandonada con la universalización de la sexualidad infantil. Los procesos de composición onírica de las fantasías y los síntomas, sin abandonar la importancia de la base neurológica determinada filogenéticamente y transformada ontogenéticamente en las experiencias vividas. Y Freud comenzó a buscar evidencia de cómo las personas singularizan los fenómenos universales a los que están sometidos, discriminando la forma psicopatológica de su ocurrencia. El rigor metodológico de Freud y la jerarquía universitaria a la que estaba sometido hacían parecer que valoraba
Por encima de todo, la búsqueda de evidencias usando los métodos necesarios para ello, incluso proponiendo originales, pero reticente o reacio a reclamar la autoría conceptual de sus hallazgos. Con otros científicos cuyos experimentos contemporáneos acabaron a alcanzar ese tipo de notoriedad. Eso parece haber traído a la práctica clínica de Freud algunas consecuencias. La primera consecuencia se refiere a la libertad en avanzar en el ámbito conceptual, porque ya no se trataba de una actividad académica permitiéndose especular sobre hallazgos y publicar sus resultados. La segunda consecuencia es lo que los trabajos previos sobre la célula nerviosa, el sistema nervioso proporcionan un conjunto de pautas para la concepción de la esfera psíquica, cuya operatividad se mantuvo constante en su obra e influyó en la formación de hipótesis sobre etiología, psicopatología y terapéutica, dada la longevidad de su noción de seres complementarias, que está insinuada en 1896 y se hace explícita al menos en 1905, 1912, 1926 y 1933. Y las subsiguientes proposiciones o propuestas tópicas, es decir, arquitectónicas y funcionales en la analogía y la anatomía y la fisiología. En muchos puntos, Freud se refiere explícitamente a la importancia de esas áreas, así como la embriología, y en otras, esta importancia puede detectarse sin ser obvia. El salto de cimientos y de conocimientos de Freud en relación al tronco encefálico requiere una atención especial. Esa región y sus adyacencias tan originalmente, se corrige, y profundamente estudiadas por Freud, aunque con limitaciones de la época, son las responsables de gran parte de la gestión de la distribución de los impulsos en el cerebro procedentes del conjunto del cuerpo. Tienen una enorme influencia sobre qué emociones se movilizarán, con qué respuestas automatizadas y no automatizadas y con qué áreas corticales responsables de posibles representaciones se asociarán. Entonces aquí tenemos la idea universal de un sistema de comunicación dinámico que convierte la energía eléctrica en emoción y representación, que tiene una profundidad que es el tronco y sus adyacencias, además de la médula, con un funcionamiento instintivo equivalente al proceso primario y una superficialidad que es la corteza, que usa parte de la energía para representar el mundo en contacto con él y usar esas representaciones némicas representadas como memorias para anticipar mentalmente acciones, proceso secundario, de forma que los adultos ambos funcionan simultáneamente afectando y siendo afectados por el lenguaje. La tercera consecuencia del trabajo neurocientífico de Freud para su práctica clínica fue basar sus especulaciones en evidencias. Ahora Freud ya no disponía de células, tintes o tintas, microscopios, sino de manifestaciones del funcionamiento dinámico de las emociones, procesos de diversos grados de extensión representacional, memoria, calidad de transformación de las experiencias intrapsíquicas e intersubjetivas y el lenguaje. En otras palabras, Freud utilizó como pruebas los sueños, emociones, recuerdos y pensamientos observados en sí mismo y relatados por los pacientes, la forma en que se relacionaban con él durante sus encuentros, sus síntomas y signos clínicos. La búsqueda de evidencias de la universalidad de sus hipótesis tuvo lugar en productos de cultura como tragedias griegas, novelas, producciones artísticas en general, además de recuerdos ocultos, lapsus de la vida cotidiana, sueños, así como el estudio de otras áreas del saber.
Varias cartas dirigidas a numerosos interlocutores, así como artículos son testigos de las consideraciones anteriores. Nada de esto convierte el trabajo clínico de Freud sobre la dinámica psíquica y relacional en una mera aplicación en lo que había aprendido en el banquillo. La actividad clínica de Freud es una práctica basada en pruebas de naturaleza compleja, o sea, una combinación de fenómenos procedentes de ámbitos cuya naturaleza es diferente entre sí y se influyen mutuamente. Y eso se ha convertido en algo programático en psicoanálisis. Consultamos las emociones presentes en las salas de análisis, las ideas, los recuerdos, los pensamientos, los significantes, los sueños, las formas de que se relacionan las personas, inferidas de sus informes y de sus experiencias con sus analistas, el grado de su vitalidad o la mortificación, el grado de autorreferencia narcisista o de valoración de las personas significativas en la vida de los pacientes para formular hipótesis sobre cuáles son los significados emocionales, las reacciones predominantes, la capacidad de pensar, los posibles obstáculos para que el procesamiento de las emociones surja el pensamiento y el lenguaje. Los procesos vividos por el paciente están marcados por sus experiencias actuales y remotas, como recuerdos de diferentes registros que sirven como evidencia de la calidad de la dinámica que prevalece en cada momento del trabajo. En otras palabras, entonces buscamos evidencias de cómo la mente y la forma de ser de cada persona surgen y se mantienen en los procesos que se engendran en la dimensión transferencia contra transferencia. Una vez formuladas las hipótesis, supervisamos los efectos de las intervenciones derivadas de ellos sobre los elementos enumerados anteriormente. Debemos recordar siempre que las pruebas no tienen un valor absoluto entre sí mismas. Adquieren su valor porque cumplen una función en el contexto donde adquiere importancia como indicador de la veracidad del conocimiento. En ese sentido, no es lo mismo producir pruebas en un contexto de investigación del funcionamiento mental para demostrar hipótesis sobre el mismo. No es lo mismo, entonces no es lo mismo, como dije, que aplicar esos conocimientos en la clínica con el objetivo de lograr resultados en la transformación de la experiencia del sufrimiento, donde la reacción del paciente es la prueba de la pertinencia de la intervención. Cuando un médico opera, inmuniza o prescribe un medicamento, está siendo científico en el sentido de aplicar el producto de la ciencia en beneficio de la persona o grupo de personas a las que atiende. Esto es diferente de trabajar como científico en el proceso de la producción de medicamentos, técnicas quirúrgicas o incluso vacunas. Freud hizo ambos al mismo tiempo y la lectura de sus publicaciones a menudo difumina los límites de un trabajo y otro. Al leer las correspondencias en las que discutía sus hipótesis, teniendo en cuenta todas las demás otras hipótesis competidoras y sus propias experiencias clínicas y las de sus colaboradores, esta distinción puede definirse con más claridad. A lo largo de la expansión y profundización de la clínica y la investigación psicoanalítica, que no son lo mismo, Freud y sus colaboradores avanzaron en la concepción de cómo las emociones, los pensamientos, las reacciones y los recuerdos, además del lenguaje, repercutirían en las transformaciones de lo neurofisiológico en función de las transformaciones de lo psíquico. Mención especial merece la diversidad de experiencias potencialmente traumáticas investigadas y tratadas por el psicoanálisis. Este concepto está actualmente en la agenda de varios países en función de mejorar el desarrollo de la población. Hay innumerables ejemplos de ellos y los trabajos de James Heckman y Robert Emdy son dos de estos. Robert Emdy es un psicoanalista, profesor emérito de la Universidad de Denver, de Colorado, recientemente fallecido.
Fue una persona, de hecho, muy presente, muy activa en el Research Program y en las ediciones del Sender Conference. Fue mi editor en el trabajo que presenté en el Research Training Program. Me ayudó muchísimo y yo le merezco mucho, le doy mucho agradecimiento, le merezco mucho agradecimiento. Fue uno de los fundador de uno de los primeros programas o los más grandes llamado Early Heart Start, un programa de formación para psicoanalistas que atienden niños. Desde el inicio de nuestra formación como psicoanalistas, llevamos nuestro material clínico constituido por los relatos de lo vivido en la sesión a discusión por pares con perspectivas que destacan diferentes aspectos psíquicos de acuerdo al aporte psicoanalítico predominante, con diferentes niveles de experiencia, lo que nos lleva a un ejercicio constante de reflexión sobre el vínculo entre nuestra lectura clínica que operacionaliza hipótesis, las intervenciones realizadas y sus efectos detectables. Muestro aquí un encadenamiento. Entonces, vemos que tenemos la lectura clínica que hace hipótesis, a partir de eso hacemos intervenciones y estamos atentos a los efectos de estas intervenciones de tal forma de encadenarlos con la formación de las hipótesis originales. El conocimiento que se produce es cuestionado y también cuestiona lo que se ha acumulado en el campo, teniendo siempre como prerrogativa la consideración de que los significados emocionales y representacionales de lo que viven los pacientes que experimentan son únicos en términos de ser su forma de darse cuenta de lo que se experimenta. En la clínica nos enfatizamos en la frontera siempre fluida entre lo que es singular y lo que se puede generalizar sobre la experiencia con cada paciente. La identificación proyectiva puede ser ampliamente considerada con los pacientes, pero lo que moviliza tal experiencia, ¿qué es? ¿Qué aspectos del self? ¿En qué medida e intensidad? ¿Con qué consecuencias para la mente del paciente, para el proceso de transferencia contra transferencia? ¿Qué aspectos de la mente del analista pueden ser comprometidos y cómo se procesan las emociones en la pareja? Eso es siempre singular y se recrea sesión tras sesión. Nuestra formación se dedica a experimentar intensamente este ejercicio de ampliación de nuestra capacidad psíquica para expresar lo que se oculta o se insinúa como impresión en el encuentro con el paciente. Freud es claro en su idea original de cómo se transforma la mente a lo largo del desarrollo, regímenes iniciales de funcionamiento que se heredan filogenéticamente en la evolución de la especie, es decir, el proceso primario, ¿no? Lugar a regímenes ontogenéticos que se adquieren a través de la interacción de cada persona con sus cuidadores, que son los procesos secundarios. Ambos regímenes llegan a vivir en constante disputa entre sí, lo que exige un esfuerzo integrador y conciliador, siempre parcialmente satisfactorio por parte de la mente, y el proceso de transformación está marcado por las experiencias de la persona que se registran en diferentes niveles de la memoria, y la calidad del funcionamiento está profundamente influenciada por los impactos que la persona experimenta a lo largo del proceso. Esa pauta subyace a la noción kleiniana de las posiciones esquizoparanoides y depresivas, que representa un avance respecto de lo que había propuesto Freud, y es una prueba de cómo una pauta proveniente de las neurociencias puede conservar su aporte y desarrollarse sin reducirse a su origen. Lo dicho hasta ahora es coherente con el hecho de varios neurocientíficos contemporáneos hayan dejado clara la importancia de las contribuciones de Freud a sus investigaciones. Solms partió de las consideraciones de Freud sobre los sueños para destacar sus funciones cuando se creía que no eran más que descargas eléctricas aleatorias, como los movimientos oculares rápidos de los ojos. Zeppelin y Moser propusieron un modelo experimental de generación y codificación de los sueños basados en las concepciones freudianas. Richard Lane, Carl Friston, Robin Carhart Harris y Cristina Alberini han investigado diversas formas de procesamiento de la memoria en humanos y animales.
especialmente en relación a la noción de la reconciliación basada en las formulaciones de Freud. Un paréntesis sobre Cristina Alberini. Últimamente en Brasil se lanzó un libro de pésima calidad, libro que afirma que el psicoanálisis es una pseudociencia. Uno de los poquísimos argumentos que son utilizados por estos autores utiliza un artículo de Cristina Alberini. Ella, Cristina, es una neurocientífica de renombre internacional que tiene un laboratorio en Nueva York. Es una referencia en la investigación de memorias de largo plazo que no pueden ser recobradas por la conciencia, pero que sí tienen efectos que pueden ser detectados tanto desde el punto de vista anatómico, así como desde el punto de vista funcional. Es especialista en modelos animales. Los autores que estoy mencionando la citaron a Cristina Alberini en una supuesta contraposición a Freud. Sucede que una persona puede estar contra Freud, contra el psicoanálisis, pero no se escapa de tener un inconsciente. En el mismo texto que los autores utilizaron de Cristina Alberini para criticar a Freud, ella cita a Freud estando de acuerdo en parte con él. Además, después de consagrarse como neurocientífica mundialmente conocida, después de haber hecho 2 postdoctorados, siendo uno de ellos con premio Nobel, Eric Kandel, Cristina Alberini se graduó como psicoanalista en Nueva York. Cristina Alberini es un ejemplo vivo de cómo una neurocientífica puede estimar al psicoanálisis muchas veces por encima de todos los otros enfoques. En consecuencia, no es de extrañar que el psicoanálisis haya dado lugar a formulaciones clínicas que han demostrado su eficacia en ensayos clínicos controlados, aleatorizados, con ciegos y con tratamiento estadístico de datos. En una breve revisión reciente, varios autores demostraron que la calidad de la orientación metodológica de los ensayos clínicos controlados, aleatorizados, ciegos y con tratamiento estadístico de datos con psicoanálisis y psicoterapia psicodinámica es equivalente a los realizados con terapia cognitiva conductual, TCC. Muchos estudios comparan las dos técnicas en términos de eficacia y de progresión de los efectos tras la finalización del trabajo. Los estudios presentan pocas discrepancias al demostrar que para la mayoría de las condiciones clínicas no existen diferencias estadísticamente significativas entre ambos inmediatamente después de finalizar el tratamiento en términos de mejoría y de síntomas. En algunas casos, hay estudios con resultados levemente mejores en relación a la magnitud del efecto para uno u otro. Hay también estudios que muestran que además de los síntomas específicos de la condición clínica, el tratamiento con psicoanálisis y psicoterapia psicodinámica ayudan a aspectos más amplios de la vida de la persona y sus efectos tienden a aumentar a largo plazo más de lo que sucede con TCC. Cabe señalar que enumeré trabajos de reconocidas publicaciones científicas especializadas norteamericanas y europeas que no cuentan con el apoyo de instituciones psicoanalíticas, como Psychotherapy and Psychosomatics, American Psychology, Cochrane Database of Systematic Reviews, Clinical Psychology Review, Lancet Psychology, The World Psychiatry y Canadian Journal of Psychiatry, por citar algunas. Entonces, lo que se desprende es que el psicoanálisis forma parte de la ciencia. Las formulaciones psicoanalíticas pueden ser incluso investigados por criterios que no existían cuando se fundó y se desarrolló, como los estudios de neuroimagen, los ensayos clínicos aleatorizados, controlados
ciegos y con tratamiento estadístico de datos. Si los fundamentos del psicoanálisis no estuvieran profunda e inalienablemente enraizados en conocimientos consistentes y perennes y que tienen consecuencias en diversos niveles de la naturaleza humana, no podría contribuir en tantas áreas. La depresión y la ansiedad aumentaron más de un 25% en todo el mundo solo en el primer año de la pandemia, según la OMS. En Brasil, la violencia doméstica ha aumentado de forma alarmante. Más de 18 millones de mujeres denunciaron un suceso violento en el 2022, lo que equivale a más de 50.000 casos al día. El promedio mundial de violencia física o sexual contra mujeres mayores de 16 años es del 27%, mientras que en Brasil es del 33,4%. No es de extrañar que Brasil haya registrado al menos un caso de feminicidio al día en 2022 y un aumento del 36% en los primeros meses del 2023, ocupando el quinto lugar a nivel internacional según la ONU. Los estudios demuestran que esa violencia influye notablemente en la aparición de depresión y ansiedad de las mujeres, así como en la de otros trastornos como los cardiovasculares. Y el psicoanálisis tiene una larga tradición de tratar depresión y ansiedad y también ha demostrado o mostrado resultados muy buenos en ensayos clínicos controlados, aleatorizados, ciegos y con tratamiento estadístico de datos. En cuanto a la salud mental de niños y adolescentes, mientras que antes de la pandemia del COVID-19 la tasa de incidencia era de una persona de cada 6, ahora de una en cada 4. Hay más de 10 millones de casos, recordando que muchos no son denunciados porque son internalizantes, o sea que la persona suele sufrir en silencio. La depresión es el trastorno más incapacitante en la adolescencia, el suicidio, la segunda causa de muerte entre adolescentes en muchísimos países. Entre los adultos con algún tipo de trastorno, el 48,8% tuvo sus primeros signos y síntomas en la adolescencia. Y el psicoanálisis tiene una larga tradición comprobando sus resultados con el trabajo clínico con niños y adolescentes. El racismo, el sexismo, la desigualdad y la pandemia, el antisemitismo hacen la situación aún peor para la mayoría de la población. Decir que el psicoanálisis no es ciencia contribuye al mayor obstáculo para buscar ayuda en el sufrimiento psicológico, los prejuicios y el miedo de la estigmatización. El mundo necesita más acceso al psicoanálisis para que más personas puedan transformar en la medida de lo posible su miseria psicopatológica en sufrimiento común y realizar en la medida de lo posible su potencial para trabajar y amar. Gracias. Tenemos micrófonos cerrados. Vamos a conversar, vamos a charlar un ratito. Invita a Rogerio, doctor Rogerio. ¿Leí muy rápido? Pregunta. No, Rogerio, leíste bien, tranquilo. ¿Quiénes quieren empezar a dialogar con Rogerio? Graciela. Felicidades por tu ponencia, Rogerio. Creo que es muy importante esto que resaltas. De repente se olvida, ¿no?, del Freud investigador, ¿no? Lo fue siempre. Y de alguna manera pensar en una investigación como algo distante al psicoanálisis es negar el psicoanálisis mismo, ¿no? Que lo fue estructurando a partir de sus investigaciones, como bien dices, primero en neuroanatomía y todo esto, pero él se siguió, ¿no? Y él mismo llevaba a cabo y hacía nuevas metodologías y de repente acababa cambiando de opinión o sumando. Entonces, me parece muy valioso este recorrido que hoy nos haces sobre el Freud investigador,
¿no? Y otros que se han sumado definitivamente, pero siempre con influencia de él. Entonces, ser investigador, ¿no? Es lo que hacemos, además, diario en nuestros consultorios, y es importante otra investigación fuera, ¿no? Salir de nuestros consultorios, y estos temas que hablas, ¿no? También muy interesantes, ¿no? De depresión, de feminicidios, ¿no? De cuestiones sociales que parece que nos están superando y que tenemos que dar cuenta, ¿no? De todo esto, de estadísticas, y hacer propuestas a través de la investigación previa sobre cómo tratar todo este tipo de situaciones tan terriblemente dolorosas y que afectan significativamente a la población mundial. En algunos lugares es mayor, en otros no tanto, pero creo que los índices de violencia, por ejemplo, ¿no? No son cualquier cosa, y creo que tenemos la obligación como psicoanalistas, ¿no? De entrar a este tipo de temas y tratar de poder abordarlos. Y creo que la investigación, ¿no? Es lo que nos podría llevar a ver cómo hacemos para tratarlos. Entonces, felicidades, en verdad. Rogerio, esperamos a escuchar otras opiniones y después vas contestando. Alejandro. Rogerio, muchas gracias, excelente exposición. Bueno, estoy muy de acuerdo contigo de la necesidad de no caer en el error supuesto cartesiano de separar mente y cuerpo. Tenemos que hacer puentes de unión, interrelación, incluso en las metodologías cuantitativas versus cualitativas, tienen puntos de unión. Lo demostró la gran investigación que se hizo en Alemania, que usó metodología cualitativa y cuantitativa. Tu discusión sobre lo general y lo particular, muy interesante, que ya se trae de varias clases, ¿verdad? Y cómo en la parte está contenida en el todo la parte, teoría general de sistemas. Bueno, hay tanta gente que ha trabajado sobre eso, cómo lo inductivo y lo deductivo se retroalimentan, ¿verdad? Hay una anécdota que quisiera contar, muy interesante, de un artículo que leí hace muchos años, de un neurólogo muy prestigiado en Estados Unidos que presentó un trabajo sobre una nueva clasificación de neuronas en un congreso de neurología. Todos los presentes eran neurólogos. Bueno, la primera reacción de todos los neurólogos fue de darle muchos piropos, de alguna manera le aplaudían su trabajo y le reconocían como una aportación a la neurología, a la neurociencia. Y después de un rato, el expositor les dijo, bueno, les quiero anunciar que este trabajo es plagiado. El autor es Sigmund Freud en el 1895 y estaba haciendo un recuento de las teorías de Freud muchos años atrás. Y bueno, fue muy interesante esa anécdota. No sé si la conocías, Rogerio, porque fue publicada la anécdota, ¿no? Por eso yo la leí en una publicación. Esta idea del divorcio, que si lo psicoanalítico y lo neurocientífico tenemos que trabajarlo y darnos cuenta que van de la mano, y si uno descubre, el otro también descubre. Si uno comprueba, el otro también comprueba. Es decir, nos retroalimentamos continuamente, ¿verdad? Muchas gracias, Rogerio. Gracias, Alejandro. Ariadna. Sí, bueno, igual yo estoy muy agradecida con todo este recorrido que nos llevaste. Pensaba con estas cuestiones que mencionas de Mark Solms, ¿no? Esto del neuropsicoanálisis. Es sorprendente cómo a tantos años de distancia se ha empezado apenas hace unos 20 años a comprobar todas estas hipótesis de Freud, ¿no? Con esto que decía ahorita Alejandro también, ¿no? Bueno, ahí la genialidad de Freud, de cómo
que todavía nos cuesta trabajo además, ¿no? A pesar de tantos años y de estudiarlo, de hacer esta conexión entre lo somático y cómo se pasa a proceso secundario, esto que nos estabas explicando, por ahí va mi pregunta. Me perdí un poco en dos cosas en particular. Hablabas de que ahora en el neuropsicoanálisis se conoce la base neurocientífica de la PREQ. No sé si por ahí lo entendí mal, creo que sí, era por ahí donde lo estabas planteando. Si nos pudieras explicar un poquito más, ¿no? Bueno, entonces, bueno, esa es mi duda. Y la segunda, también, sí fue, se me escapó, me parece que hiciste una diferenciación entre lo que es la investigación clínica y la extraclínica, como la plantea Lessinger-Bollever. También igual no sé si por ahí entendí mal o si nos puedes precisar un poquito. Muchas gracias. Rogelio, yo pararía aquí, aunque hay en el chat muchos comentarios, para que tengas tiempo tranquilo a responder, a interactuar con estas. ¿Te parece bien? Luego leo lo del chat. Gracias. Gracias por sus manifestaciones tan gentiles, tan generosas. Estoy muy de acuerdo, por supuesto, con lo que se dijo, de lo que recuerdo, tanto de parte de Graciela como de Alejandro. Pero creo que voy directamente a la pregunta de Ariadna para aclararla con dos o tres cuestiones que tal vez yo pude no haber sido claro. Mark Sons creó la corrige, el neuropsicoanálisis a partir de la neuropsicología hace muchos años. Y ese trabajo lo hizo muy famoso, de hecho. Antes de haber creado el neuropsicoanálisis, él era un neurocientífico que estudiaba sueños y vino al psicoanálisis a partir de las neurociencias. Él era un neuropsicólogo clínico que trabajaba con rehabilitación y se dio cuenta de algo que los psicoanalistas que trabajan con rehabilitación también se dan cuenta, que es justamente que, aunque sea increíble para algunas personas, las personas que sufrieron accidentes neurológicos y tienen secuelas debido a ello, siguen teniendo personalidad y siguen teniendo, siguen experimentando reacciones psíquicas en su personalidad. Incluso aunque alguna de sus funciones, ya sean mentales o motrices, sufran secuelas derivado al accidente que sufrieron. Entonces, para poder marcar la existencia de los mecanismos psíquicos que suceden en la personalidad de las personas, inclusive o incluso aunque sean pacientes de rehabilitación en virtud de algún accidente neurológico, Mark Sons creó la expresión neuropsicoanálisis. A partir de eso, se abrió, claro, una nueva espacio para las investigaciones. De ahí es que se ha trabajado con la idea de la ID consciente y de nuevas formulaciones. Y a partir de otro autor llamado Jack Panzer, neurocientífico que fundó un área al final del siglo XX llamado neurociencias afectivas. Pero hoy yo no hablé del neuropsicoanálisis, hoy hablé de otra cosa. Es sobre la articulación que existe entre la noción de Nachträglichkeit y reconsolidación, que no es específicamente del neuropsicoanálisis,
Muchos autores en neurociencias, psicoanalistas y no psicoanalistas han trabajado con esto. Richard Lane, incluso Carl Friston, Cristina Alberini, Mauro Mancia, que no lo cité hoy. Hay muchísimos neurocientíficos que trabajan con la idea o en la idea de que las memorias son un gran estímulo constantemente activo dentro de las personas, en comunicación constante con lo que vivimos en nuestro presente. Hay una vida de interacción entre lo que nosotros guardamos dentro de nosotros a partir de nuestras experiencias y sus equivalencias positivas y negativas diversificadamente consideradas. De tal forma que lo que está dentro de nosotros informa lo que vivimos en el presente, de tal forma de que nosotros podamos hacer alguna anticipación siempre, constantemente del futuro. Y aquello que vivimos y realizamos en esa combinación transforma lo que está adentro. Por lo tanto, no es solamente que las memorias son encubridoras, digamos, por acción de la defensa, como encontró Freud en los recuerdos encubridores en 1999. Hacemos una recuperación de las experiencias, incluso las dinámicas, cambiamos las equivalencias emocionales y reacciones, por lo tanto, también sus significados. Y hoy sabemos que eso también sucede desde el arreglo sináptico en relación a las neuronas, a partir de las que se almacenan las memorias, pero también hasta Enrique, que está aquí, me enseñó que hay una repercusión incluso intracelular. Es muy importante entonces este tema, esta cuestión del trabajo constante de recursividad, del examen de aquello que está almacenado a la luz de aquello que se vive y en vista de lo que se va a vivir, porque se trata de una mayor o menor probabilidad de garantizar la vida. Por lo tanto, es eso en lo que yo quise hablar y explicar con la idea de nacta a posteriori y es eso lo que ha sido investigado como posible de elaboración de los diferentes traumas que nosotros eventualmente podemos estar dispuestos. Hay hoy en día líneas de investigación tejiendo, creando perfiles de metilación, que son reacciones de la expresión genética o epigenética. Algunos eventos, de hecho, que se ven como injurias a partir de la naturaleza del propio evento. Por lo tanto, la reacción a un evento de naturaleza sexual no sería el mismo o la misma reacción en relación a un evento de naturaleza violenta, que no sería el mismo de reacción, por ejemplo, tampoco a un evento de la imprevisibilidad, tampoco sería la misma reacción de un evento de la naturaleza de la negligencia. Y por lo tanto, hoy se están trazando ciertos perfiles epigenéticos y sinaptogénicos con consecuencias para la telomería, que es una estructura que hay dentro de las células, que van a regular la velocidad de ocurrencia del metabolismo. Y es muy importante porque es, de hecho, la idea de que tenemos un marcador biológico dentro de nosotros que en contacto con las injurias del medio van a acelerar nuestro desarrollo para que podamos cumplir rápidamente nuestro próximo de la especie de procrearnos. Por lo tanto, vemos que uno de los efectos de diferentes traumas
en la alteración del curso del desarrollo son justamente las aceleraciones. Las personas se hacen más agresivas, más erotizadas, precozmente, y una de las hipótesis es de que el sistema nervioso está reaccionando con sus marcadores biológicos genéticos a una impresión de que la vida está amenazada y tiene que cumplir su función de reproducción de forma más rápida. De hecho, la segunda pregunta de Ariadna, ¿podrías, por favor, recordármela, Ariadna, por favor? Sí, me perdí cuando nos explicabas la diferencia entre la investigación clínica y extraclínica. Así lo entendí, yo no sé si estuvo bien. Gracias, claro. Voy a hacer dos diferenciaciones. La primera diferenciación es Freud construyendo su conocimiento sobre la mente. La segunda diferenciación sería Freud atendiendo a las personas en sufrimiento y viendo en cada caso, qué genera resultados sustentables, perennes, que se articulan con otros hallazgos de otros pacientes, incluso aunque a partir de la diversidad que existe en las diferentes singularidades. No son situaciones iguales, pero lo hizo al mismo tiempo, ¿cierto? Muy bien, entonces cuando nosotros atendemos, no necesariamente estamos preocupados o preocupadas por conocer aún más los universales de la mente y cómo ellos se realizan en la singularidad de lo que le sucede a cada paciente. No necesariamente estamos buscando extender nuestro conocimiento en relación a esto. Muchas veces estamos más preocupados y preocupadas por aliviar el sufrimiento psíquico, transformando la experiencia de ese paciente en ese momento. Pero no tenemos en vista, digamos, un cuadro, un marco para interrogarnos sobre los universales articulados con su realización en la singularidad. Por lo tanto, esa es una primera disyunción. Decir que el psicoanalista cuando atiende siempre hace investigación, bueno, hay que tener cuidado con eso, con la extensión de esa afirmación. No es lo mismo hacer investigación cuando realmente queremos extender el conocimiento acumulado y cuando queremos aplicar el conocimiento acumulado para investigar. ¿Cómo podemos ayudar a cada persona en cada momento? No es lo mismo, son momentos diferentes, según yo, claro. Y creo que la obra de Freud lo muestra así. Es una primera disyunción, digamos, o diferenciación. La segunda diferenciación o disyunción es la siguiente: ¿cómo puedo atender a los pacientes en el consultorio uno a uno y hacer la investigación que va a interrogar en relación a la articulación entre la universal y singularidades, pero también puedo ocuparme de la investigación que habla de cómo puedo aplicar el conocimiento acumulado para ayudar a esa persona de forma singular, a partir de la experiencia singular que se abre con ella, que en cada momento, pero también puedo, como el psicoanálisis, voy a hacer otra diferenciación, con algunas ideas del psicoanálisis, algunos conocimientos del psicoanálisis, cambiar el método de investigación y aplicar esos conocimientos en otro framework, en otro marco, en otro arreglo de la producción de los resultados. Y yo he hecho eso. Tengo muchísimos ejemplos de otras personas que también lo hicieron con muy buenos resultados a partir de varios cuadros clínicos. Comparando dos grupos, puedo comparar, por ejemplo, pacientes con depresión severa, y no fue la única como lo hizo
Peter Forenger en Reino Unido, perdí los nombres. El trabajo de 2015 con dinero de National Institute of Health británico, de hecho. Por lo tanto, puedo tomar dos grupos y hacer un grupo, pasar por terapia cognitiva comportamental como tratamiento y otro pasar por psicoanálisis y comparar los resultados luego. Puedo hacerlo, también puedo hacerlo. Puedo hacer una comparación entre un grupo que se somete a un trabajo psicoanalítico y otro que fica en la fila de espera. Es otro tipo de pregunta, pero yo también puedo hacer ese tipo de pregunta. Yo puedo comparar un grupo que hizo un tratamiento psicoanalítico y otro que tomó medicamentos. Aquí no es el encuadre tradicional a partir del cual se producen evidencias caso a caso en psicoanálisis. Es otro encuadre, es un trabajo en escala grupal. Es un trabajo orientado por ensayos clínicos no farmacológicos, controlados, aleatorizados, ciegos y con tratamiento estadístico de datos. Ideas psicoanalíticas aplicadas en otro contexto. Tenemos una gran y larga tradición de articular el psicoanálisis con filosofía, con arte. Existen articulaciones del psicoanálisis con neurociencias y con métodos epidemiológicos son dos distinciones diferentes. Una, nosotros psicoanalistas trabajando en nuestro consultorio en la extensión del conocimiento acumulado, interrogándonos, preguntándonos sobre diferentes arreglos sobre los universales y las singularidades. Eso es diferente de atendiendo nosotros pacientes en cada momento y preguntándonos de cómo disponemos de conocimientos y vamos a ayudar a las personas. Una cosa es esto y otra cosa es el trabajo de consultorio. Y lo otro es el trabajo en escala grupal que demanda tratamiento estadístico de datos, porque solo tengo una respuesta significativa a partir de un tamaño de muestra. Respuesta significativa significa que si yo comparo con la suerte, por ejemplo, si lo comparo con el azar, bueno, tengo más chances de obtener el resultado con mi intervención si tuviera, por ejemplo, que estar tirando una moneda. Que lea ya algunas intervenciones del chat, después Adriana quiere intervenir. Pero antes quiero decir que por coordinar todo esto, no te dije que te felicito, me encantó tu exposición, sos muy buen profesor. No puedo evaluar cómo sos como investigador, pero hoy sí como sos como profesor. Muchas gracias, Rogelio. Paso a leer lo del chat. Agradezco esta reseña del Freud investigador, dice Liliana García Domínguez. Recuerdo a mis profesores de psicología que solían decir que Freud, además, inventó el psicoanálisis porque en realidad no sabía tratar a los pacientes con otras técnicas. Isabela Santos. Es posible hacer una ligazón entre la crítica al psicoanálisis y la necesidad de un proceso terapéutico inmediato. Lo digo en el sentido de existir una crítica a las necesidades en términos de una cura inmediata de los afectos psíquicos. Enrico Faldini. Óptimas indicaciones de convergencias entre psicoanálisis y neurología. Rogelio no conocía ese estudio de Freud sobre la conexión entre el nervio auditivo y la médula, tronco o el resto del cuerpo. Perdón, estoy traduciendo del portugués como si yo supiera, Rogelio. Bueno, hay otra intervención más. Ana Clara Gaviao. Oh, espera que se me fue. Ana Clara. Dice, ya conocí este bellísimo texto de Rogelio aquí en San Pablo. Nuevamente lo felicito. El término neuropsicoanálisis
no sería redundante considerando lo indisociable de la neurofisiología y la dimensión psíquica y emociones como este trabajo que hoy explicitas? Marcos. Rogerio, saludos por la presentación. Me gustaría una pregunta. Ahora tenemos investigaciones que muestran la efectividad y pertinencia del psicoanálisis, porque este sigue siendo mal hablado en las instituciones de salud. No lo sé traducir a esto. ¿Está la traductora ahí? Rogerio, ¿vos lo lees? Sí, 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 sí. Congratulaciones por su presentación. Gustaría de proponer una pregunta. Tenemos investigaciones, dice. Sí, sí. Malgrado tenemos investigaciones que muestran la efectividad y pertinencia del psicoanálisis, ¿por qué sigue siendo mal hablada en las instituciones de salud o todavía no reconocida en su eficacia? En su eficacia, exacto. Ajá. Todavía hay planes, hay compañías de salud que pagan por psicoterapia si fuera en cognitivo-conductual. A ejemplo, o todavía hay polémicas como del libro de Pasternak que considera el psicoanálisis una broma. Bobagen es broma. Bueno, Sí, señora. sí, ahí Si sigue, gustas, yo Enrico puedo leer, Faldini. si gustas, puedo La leer elaboración de las el texto. primeras Bueno, memorias sobre la expresión de una experiencia actual, memoria hipocampal, incluye activación, ¿qué es génica? Génica. No sé. Genética, de los genes. Genética. Para la producción de si nuevas alguien le puede proteínas decir que y yo puedo eventual leerlas en español, remodelación podría ayudar. Gracias, sigo microanatómica del leyendo en portugués. sinapsis. Sí, Isabel, la traductora está ofreciendo leerlo. perfecto. Muchas gracias. Adelante. Sí, la elaboración de las primeras memorias sobre la expresión de un aprendizaje, experiencia actual, memoria hipocampal, ya incluye la activación genética para la producción de nuevas proteínas y eventuales remodelaciones microanatómicas de la sinapsis. Esto está bien establecido por las investigaciones en plasticidad sináptica. Luego, Norma Lottenberg. Felicidades, Rogerio, por el texto magnífico y los aportes tan significativos. Espero la publicación y las reflexiones futuras. Pensé que tal vez dejar las personas en la fila de espera cuando necesiten de tratamiento es un poco complicado. Rogerio, ¿quieres decir algo al respecto? Así después le doy la palabra a Adriana y a Graciela. Claro, nuevamente, muchas gracias por todas sus observaciones, por todos sus comentarios, por todos sus elogios. Es posible hacer una unión entre el sobre la necesidad que el proceso... Está leyendo para ver cómo lo responde. Dice que él no entendió bien la pregunta de Isabela en relación a qué sería la necesidad de una cura inmediata. Depositada por ahí en los tratamientos que después llaman cognitivos conductuales. Bueno, puede decir que existan personas que crean que la velocidad del tratamiento cognitivo conductual sea mayor que el del psicoanálisis.
No es lo que los ensayos clínicos aleatorizados han mostrado. Las personas muchas veces dicen que el cognitivo comportamental tiene evidencias en psicoanálisis, pero ellos no consultan las evidencias. Entonces, algunos tratamientos pueden tener como, digamos, la apariencia de una mejoría, pero cuando vamos a los ensayos clínicos comparativos, no es lo que sucede, ¿eh? Y claro que tenemos resultados importantes mostrando que el psicoanálisis, además de la cura sintomática como la TCC, abarca otras áreas de la personalidad y en algunos casos la magnitud del efecto es cuánto mejora. Es más, en relación al psicoanálisis, el psicoanálisis mejora más que la TCC y la vida media, que es el tiempo donde la persona sigue mejorando después de que se termina el trabajo, es mejor hacia el psicoanálisis. Lo que se investiga hoy en la literatura es www. ¿Qué es lo que funciona? ¿Para qué? ¿Y por qué? ¿Para quién y por qué? Hay personas que prefieren el TCC y tienen derecho, hay personas que prefieren el psicoanálisis y tienen derecho. No es porque haya resultados estadísticos que un enfoque tenga que ser impuesta, claro que no. Voy a leer otra. Bien. Minutos, yo diría que se repartan el tiempo Adriana, Graciela y Tayán. Adriana, creo que estabas primera, ¿no? Voy a hacerlo cortito, buenas Sí, noches. Desculpa, Adriana, só deixa eu responder, perdão. Perdón, Adriana, quiero responder a Norma y me gustaría responderle lo siguiente. Norma, hay gente que no quiere participar en el ensayo clínico en ciertas clínicas. Por lo tanto, es posible hacer determinada intervención que se ofrece al conjunto de las personas y parte de ellas aceptan en ese momento y otras personas dicen no. En vez de decir, bueno, entonces no lo vas a tener, usted le dice, bueno, cuando quiera está aquí a su disposición. Eso es una fila de espera. Es una muestra por conveniencia. No todo el mundo quiere hacer el tratamiento al mismo tiempo. No todo el mundo quiere someterse a una aleatorización. Entonces, eso no es un impedimento de que la persona tenga acceso al tratamiento, no. Muchas veces es solo una circunstancia que sucede en la dinámica clínica cuando se hace el estudio. Y para Ana Clara Baguión, rápidamente quiero decirle que depende del significado, de los significados que las experiencias y las palabras asumen en cada contexto. En tesis, estoy de acuerdo contigo, pero sabemos que hay personas en psicoanálisis que no consideran importante el organismo y hay muchas personas que para quien escuchó el término neuropsicoanálisis hace digamos, el psicoanálisis un poco más agradable, más Ahora sí le digerible, damos digamos. la palabra a Adriana. Bueno, la verdad que Adriana. me gustó muchísimo la presentación. Veo que no es un área que los psicoanalistas, digamos, valoremos en el sentido del trabajo con la neuroanatomía, con lo neurocientífico, ¿no? Y entonces me pareció como un lindo desafío, sobre todo porque uno se pone a pensar que a veces hace falta en determinados abordajes, ¿no? Pensaba en los problemas de aprendizaje, pensaba también en todo lo que tiene que ver con el trabajo de psicoanálisis con la discapacidad, o también el trabajo de los psicoanálisis con la tercera edad, justamente el trabajo, ¿no? Con personas ancianas, entrando en la senilidad, etcétera. Qué importante sería esta especie de la interdisciplina, de este diálogo fecundo con la neurociencia, ¿no? Porque no podemos obviar todas estas partes, ¿no? Y me quedé justamente lo que traía Alejandro, este recuerdo de los científicos hablando del proyecto, ¿no? Recuerdo que cuando fui estudiante nos hicieron leer el proyecto de una psicología para neurólogos y a mí me parecía algo que estaba tan alejado del psicoanálisis, ¿no?
Y la verdad que lo valoré, porque bueno, ahí empecé a descubrir este Freud desde el neurocientífico, digamos, ¿no? Pero ahí había una insistencia de entender al proyecto de una psicología para neurólogos, trataban de psicoanalizar, de hacerlo más cercano al psicoanálisis. Y cuando hablaba de la neurona, sí, la neurona tal, quiere decir, cuando ustedes lean neurona omega, estamos hablando de, cuando ustedes lean tal, y volviéndolo a acercarlo al psicoanálisis, ¿no? En lugar de a lo mejor tomar el aspecto más neurológico de lo que plantea Freud. Era este comentario nomás. Gracias, Adriana. Muchas gracias. Graciela. Yo rápidamente nada más, porque no quiero quitar tiempo, pero creo que es importante todo esto de el neuropsicoanálisis. Hay de verdad estudios valiosísimos, por ejemplo, de las neuronas espejo y su relación con la identificación proyectiva. O sea, ahí estamos hablando de psicoanálisis. O han hecho estudios sobre diferencias morfológicas en pacientes con historia de experiencias traumáticas, ¿no? Y entonces creo que aquí vemos la necesidad exactamente de trabajar con otras disciplinas. Rápidamente, ante la pregunta de Ariadna que le decía Rogerio, hay el Open Door, se los recomiendo, que el mayor compilador es Peter Fonagy, habla de una serie de investigaciones psicoanalíticas en y del psicoanálisis, ¿no? Variadísimas. Entonces, bueno, eso era lo que les quería recomendar, que si lo buscan y lo pueden bajar, en verdad, es muy, muy valioso y ahí podrían dar cuenta de todas las investigaciones que se están llevando a cabo. Este era mi comentario. ¿Me permitís, Rogerio? Me guardé para el final decir algo, porque estaba muy atenta a la coordinación, que espero que haya sido respetuosa. Dijiste algo sobre el final de tu lectura. Dijiste que la lectura clínica del psicoanalista hace o construye hipótesis, y que esas hipótesis son las que generan intervenciones. Y yo me quedé pensando, qué culto hay que ser para ser un buen psicoanalista, ¿no? Porque para manejar lo universal hay que tener una lectura importante de la producción cultural de cada comunidad. Para manejar lo singular hay que tener la posibilidad de captar. Nosotros lo hacemos desde un lenguaje emotivo especial, que llamamos transferencia y contratransferencia, de una riqueza increíble y que hoy las neurociencias han mostrado, como dijo Graciela, por ejemplo, a través de las neuronas espejos, que es lo que desde la infraestructura posibilita esta superestructura de la producción de comunicación entre dos seres humanos. Muchas gracias, Rogerio. Y ahora te dejamos la palabra a vos para cerrar. Dayane creo que no le dará tiempo, estaba después de mí. Yo no la encuentro, Graciela. ¿Vos la ¿No? ves? Ah. Pero, perdón, ¿la ve Natayán? Yo no la veo más. ¿Dayane? Estoy aquí, sí, sí. Mi pregunta, al final de cuentas, decidí escribirla en vez de hablar, pero era sobre, no es sobre los estudios ciegos. Últimamente pedí una revisión sistemática de ensayos clínicos en psicoterapia y ninguna intervención tuvo la parte ciega, lo que traía un bajo riesgo de sesgo. Me quedé pensando en la posibilidad de que sean ciegos los estudios en psicoterapia. No sé si tenemos tiempo. Voy a responder rápidamente. Ciego o no, depende de los evaluadores independientes, porque ellos no saben a qué grupo pertenece el grupo que está evaluando. Si la pregunta es un paradigma de TCC y psicoanálisis, el examinador no sabe si el paciente está llevando TCC o psicoanálisis, pero la posibilidad de que hay posibilidad de que no le oigo muy bien porque no tiene audífonos o no sé.
el examinador no sabe si está examinando a alguien que se sometió a tratamiento o a alguien que está en la lista de espera. Lo ciego es de quien evalúa. Exige un equipo más grande y tal vez no haya tantos estudios porque necesitamos a alguien solo. Exactamente, es eso. El que sea ciego o no, el tratamiento no depende del paciente ni del evaluador. En la vacunación para COVID, las vacunas que fueron usadas antes de saber que funcionaban, entonces fueron sometidas a pruebas y hubo un doble ciego. ¿Qué es un doble ciego? Bueno, quien aplicaba la vacuna no sabía si estaba aplicando suero o vacuna. Quien recibía la vacuna no sabía si estaba recibiendo suero o vacuna. Eso es doble ciego, un estudio doble ciego. Puede haber otra capa de doble ciego que, por ejemplo, o de ciego, que otra persona que no tiene idea si se le dio o no se le dio la vacuna. Entonces, en caso de la terapia, psicoterapia, sabemos quién es el paciente sabe qué proceso, a qué proceso se está sometiendo y quien no lo sabe es quien evalúa. Por lo tanto, sí hay una parte ciega. Hay una serie, de hecho, entra a la página y empieza a revisar y vas a ver que hay muchos ensayos. El ensayo clínico que yo coordiné en Brasil hubo evaluadores ciegos. Es muy interesante porque era un tema específico. Por lo tanto, probaron 10 estudios dentro de lo que nosotros habíamos seleccionado como criterio para revisión y no logramos encontrar ninguno ciego. Por lo tanto, parecía ser una verdad de la psicoterapia y pensábamos, ¿cómo podía ser? Entonces, te agradezco muchísimo que me hayas explicado esto. Gracias. Hemos llegado al final. Muito bem. ¿Quieres decir algo, Rogelio, a toda la audiencia? Vos te toca cerrar este ciclo de 4 clases. Bueno, me gustaría decir que este fue un proyecto soñado por un grupo por muchos años. Nació de enfrentar la realidad de la pobreza, de diseminación del conocimiento sobre el psicoanálisis e investigación. Y ahí Susana Vinokur forma parte del grupo Fishman, por lo tanto creo que es importante recordarla. Le hago una dedicatoria especial a ella en relación a ello. Esperamos que las personas se hayan quedado bien estimuladas. No es necesario hacerse investigador o investigadora, pero sí saber de la investigación, de la existencia de las investigaciones y tener argumentos para cuando sea atacado el psicoanálisis. En algún momento las personas, cuando lo entiendan, van a dejar de atacar al psicoanálisis y van a escoger otra cosa para atacar, porque como seres humanos, somos muy precarios. Paso la palabra a los colegas, les agradezco muchísimo la atención de todos los que se interesaron y agradezco a los colegas, compañeros de propuestas de jornada, seminario de investigación y psicoanálisis. Muchísimas gracias. Yo sí quisiera decir algo. ¿Cómo no? Yo les diría que no se preocupen tanto porque nos rechazan al psicoanálisis. Me preocupa más si nos aceptan totalmente. Significa que ya no hablamos de psicoanálisis. Bueno, Alejandro, eres irónico también. Graciela, ¿quieres decir algo? Sí, yo quiero decirles que en verdad estoy muy agradecida antes que nada con mis compañeros, ¿no? Con esta cuestión de Alejandro Tamés, que fue quien tuvo la idea de presentar todo
todas estas clases. Fue un placer haber estado con ustedes, ¿no? Falta Diana aquí, pero bueno, también con ella, ¿no? Las reuniones que tuvimos, y creo que de alguna manera siento que se cumplió el objetivo, ¿no? Que es acercarlos, tratar de sensibilizar, porque sí creo, ¿no? Y brevemente, que mucho de que el psicoanálisis se rechaza es porque no da cuenta de su efectividad. Por eso creo que tenemos que hacer investigación. La terapia cognitivo-conductual sí da cuenta, entonces muchas veces es lo que hay, es quien está reportando. El estudio de Marianne Lusinger, que lo mencionamos brevemente en algunos momentos, le quitaron en Alemania a todas las aseguradoras el tratamiento psicoanalítico como parte de los beneficios. Y ella hizo una investigación en verdad increíble, también les recomiendo que la busquen, en la cual ella reportó los tratamientos psicoanalíticos y las aseguradoras nuevamente volvieron a dar el psicoanálisis como parte de los beneficios. Entonces, yo sí los invito, ¿no?, a que tenemos que dar cuenta de esto, que el psicoanálisis está vigente y es eficaz, y creo que mucho está en esto. Y bueno, agradecerles a todos. Graciela, tal vez es nuestra responsabilidad estar más presentes en los medios de comunicación. Sí. Tal vez es una cuestión que tenemos que trabajar dentro de nuestro más perfil. Difusión en todos más sentidos, difusión, ¿no? Más presencia. Y parte de esto fue la idea y el objetivo. Entonces, bueno, pues gracias a todos, también a los que estuvieron y a los presentes, ¿no? Creo que estoy muy contenta del resultado de todos los seminarios. Gracias. Bueno, hemos escuchado muchos elogios hacia Rogerio, faltaría una evaluación general, pero hoy creo que no hay tiempo. Quizá pueden dejarla a través de Adriana Pontelli para que nosotros también recojamos el resultado de los 4 seminarios. ¿Puede ser que ustedes digan algo por escrito hacia FEPAL y después FEPAL nos reporte qué les ha parecido? Porque para nosotros estar con ustedes es un aprendizaje también, no una investigación, es un aprendizaje. Aprovecho esto que dice Isabel, muy interesante esto de que puedan enviar al mismo lugar donde han recibido el link, ustedes, todo el mundo ha recibido el link, ahí pueden escribir los comentarios, la evaluación, digamos, lo que les pareció como positivo, sugerencias, etcétera, y nosotros se lo vamos a comunicar al grupo. También allí pueden ustedes solicitar el certificado en qué idioma lo quieren, si lo quieren en portugués o lo quieren en español, ¿sí? Porque van a recibir la certificación según el idioma que ustedes elijan, ¿sí? Bueno, gracias, eso es todo. Gracias, Adriana, por todo el soporte Adriana. que nos has dado. Gracias. Extraordinario. Gracias. En verdad, sí. Gracias. Muchas gracias. Da pena despedirse. Buenas noches a todos. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.